acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. A no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 1 Corintios 15, del 1 al 6. Si estás mirando lo que está pasando en el mundo, la entrega a la locura, particularmente en el movimiento homosexual y transgénero, y te estás preguntando, ¿cómo es que llegamos a esto? Abrazar estas cosas como si fueran normal. El confesionalismo, los credos, están en el centro de este dilema. Aunque hemos acostumbrado a decir, muchos de los creyentes, que cuando miramos todos los problemas culturales, decimos pues que Cristo es la respuesta. Pero hermano, hoy día tomamos por sentado muchas verdades que ahora son desconocidas. Pues, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el fin principal del hombre? No basta solo con decir que el evangelio es la respuesta. Pues hasta los mormones utilizan esos términos. Es el evangelio una vez dado a los santos y confesado a lo largo de la historia que va a proveer la respuesta adecuada, que va a poner el orden necesario, la estabilidad en una ética trascendental a un mundo desesperado por esa respuesta. Y los credos y confesiones nos dan esta base. La realidad del caso, hermano, es que ya todos somos confesionales. ¿Qué me refiero con eso? Así lo sepas definir o no, así lo tengas bien definido, ya todos tenemos unos compromisos máximos o unas creencias máximas que no son intercambiables en el fundamento de nuestra fe. Estos compromisos máximos son las que entonces informan cuál va a ser la naturaleza de nuestra fe. Hay muchos hoy día que levantan sus Biblias y dicen, no hay credo menos la Biblia. Irónicamente, ya eso es un credo. Pero segundo, después que dicen que no hay credo menos la Biblia, van a enseñar la naturaleza de Dios. Pues, ¿qué Cristo está en la Biblia? ¿Qué tipo de evangelio? ¿Es solo por Cristo? ¿Solo por gracia? ¿Solo por fe? ¿Solo por la Escritura? ¿Solo a Dios la gloria? ¿Van a tener un gobierno eclesiástico? ¿Van a tener una perspectiva de adoración? ¿Y cómo marchará la iglesia hasta la segunda venida de Cristo? Pero tendrán este credo ya implícito en su expresión.
de forma privada, evitando el escrutinio público que da testimonio público del dominio del rey. Credos y confesiones, en su esencia, son unas proposiciones que provienen de la Escritura, que intentan resumir el dogma que contiene la Escritura de forma sistemática y compacta, para proveer un sostén a las conciencias de los santos, para resistir los ataques del enemigo, del pecado y las dificultades de vivir dentro de un mundo caído y en proceso de ser santificado a lo largo de la historia. 1 Corintios 15 que leímos ya. El apóstol Pablo nos da la primera confesión o credo de la iglesia. Porque la fe cristiana no es algo nuevo. ¿Ok? No es algo desligado de la historia como hacen las sectas. Precisamente lo contrario. La promesa de Dios a Abraham es ¿cuál? Que él haría de él una nación compuesta por todas las naciones por medio de la fe que resiste los vientos y mareas filosóficas huecas de este mundo que desvanecen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de palabra. No cambia. Es precisamente esto lo que nos comunica Pablo. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 12 y luego a 500 hermanos a la vez. La naturaleza de los credos y confesiones es precisamente este. Primero, el Dios que una vez habló, su palabra no cambia y no vuelve atrás vacía. Es capaz de construir una iglesia sobre la roca que no sucumbe a los vientos y tormentas, que permanece fiel, que permanece estable, formando una iglesia enteramente preparada para toda buena obra. Provee una regla de fe, un formato, una metodología en su doctrina puesta en el fundamento de quién es, para salvaguardarla del error a través de los siglos. Segundo, los credos y confesiones nutren y reafirman la identidad contracultural de la iglesia, que siembra su fe y su conducta no bajo los principios de una era radicalmente individual y posmoderna, eso lo vamos a discutir luego, sino en el Dios de pacto que trasciende los tiempos y el Señor de señores. Tercero, los credos y confesiones guían a la iglesia a definir su adoración, a delimitar la autoridad de sus oficiales y establecer una verdadera unidad eclesiástica con otras iglesias que confiesan lo mismo. Cuando iglesias deciden desligarse de su historia, rechazando los credos y confesiones, abrazan el credo y la confesión de los impíos, que creen que Dios no ha hablado, que su palabra no ha sido suficiente y que por 2000 años su palabra sí retorna vacía. Otra cruda realidad, hermanos, es que en estos tiempos vivimos en un mundo sumamente religioso y confesional ya. Si hay algo que está muy claro en la cultura en que vivimos, es que no importa, escúcheme bien, no importa cuánto el mundo reclame que es secular, entre comillas, que solo quieren crear un ambiente inclusivo, que solo creen en amor es amor y de alguna manera pretender que no son religiosos, eso es una mentira. Todo ser humano es religioso. Así sea secular o cristiano. Todos vamos a tener unos compromisos religiosos básicos
a unos valores absolutos, a una ética absoluta. Y todos vamos a buscar imponer ese sistema ético a otros. Es inevitable. El ser humano es un siervo y por lo tanto le sirve a un amo. Nunca están en este mundo sin amo. Es cuestión de cuál amo. ¿Satanás o el Señor de señores? Debemos como cristianos ya dejar de pensar en términos de religión secular y ser más bíblicos. ¿Esto es cuestión de religión falsa o religión verdadera? Más aún en un mundo y en un tiempo que se exalta la ciencia, el ateísmo y el materialismo, que postula que toda la experiencia humana se puede reducir a meras reacciones químicas y que realmente no existen verdades absolutas. El hombre esclavo a la decepción de su pecado cree que puede escapar a esta naturaleza religiosa y decir que el mundo y todo lo creado no tiene ningún valor trascendental, que no hay ninguna adoración ocurriendo. Simplemente existimos, reaccionamos y morimos. Que vivimos en un mundo desencantado, de puro materialismo. ¿Cuáles son los frutos de esta decepción, de esa mentira? Es una cultura que está desesperada por llenar ese vacío religioso en los distintos movimientos sociales. El movimiento gay, homosexual, es uno religioso. El movimiento transgénero es uno religioso. El movimiento feminista es un movimiento religioso. Son intentos de darle al mundo ideales trascendentales más allá de la simple existencia materialista. El credo del mundo de los impíos es el credo del individualismo radical. Sin dudas, todos han visto y oído el credo de esta época de la historia. Sé tú mismo. Sobre todas las cosas, sigue tu corazón. Que todos tenemos esta libertad interna de definir quiénes somos y por ende nuestro propósito en la vida. Que nuestra máxima autoridad son los deseos de nuestro corazón. Que partimos de la autoridad del individuo aparte de Dios para definirnos y por consecuencia nuestra misión en el mundo. Que podemos definir y entender al mundo según nuestro propio entendimiento. ¿Y de dónde proviene este credo? Génesis 3, si quiere ir en su Biblia, Génesis 3, versículos 1 al 5. Génesis 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación del Edén nos enseña varias cosas. Primero, que Adán y Eva ya conocían el bien y el mal, pero de manera aún no probada. La instrucción de Dios fue clara. Las consecuencias de muerte fueron claramente advertidos. Segundo, que la probatoria va a revelar de qué forma van a conocer el bien y el mal. En sumisión a Dios, en pacto, o independiente de Dios, rompiendo pacto con Dios. Tercero, Satanás busca manipular y corromper la naturaleza particularmente femenina, siendo la vasija más frágil y la gloria del hombre, para implantar su idea del individualismo radical. Que pueden conocer el bien y el mal por ellos mismos, aparte de Dios.
como si ellos fueran Dios. Y Eva peca. Adán abdica su rol de cabeza de la creación. Y toda la creación cae bajo la esclavitud del pecado. Luego de la caída, vemos como el individualismo radical, ese credo satánico, se expresa en la historia de ¿quién? De Caín y Abel. Caín es el primer ejemplo que vemos de cómo este pecado corrompe la imagen de Dios en varias facetas. Escuche bien. Número 1. Hay un énfasis en la experiencia y verdad subjetiva. Caín interpreta la realidad del sacrificio en un mundo caído como una opresión. El hecho que tiene que sujetarse a Dios y demostrar una señal de esa humillación. Ay, eso me parece injusto. Segundo, Caín se ve como una víctima ante tales circunstancias. Que hay una injusticia de cómo Dios establece un sistema de sacrificio, siempre pidiendo lo mejor, rechazando mediocridades y pretensiones. Número 3. Caín se ve como un héroe que debe ser vindicado. Que el sumo bien para él es librarse de esta supuesta opresión de Dios y de su hermano Abel. Porque Abel y su sacrificio eran excelentes. Y esa excelencia acusa y expone su propia mediocridad. Y por ende, la única justicia viable para Caín es asesinar a su hermano. Todo esto se construye de este individualismo radical. Desde un rechazo a verse en sumisión al pacto de Dios y los límites que tiene, las responsabilidades de dicho pacto. El mal no ha cambiado, hermanos. El pecado no ha cambiado. Aún en estos tiempos de tecnología avanzada. Y ahí entramos. Este credo impío forma la ortodoxia posmoderna. Voy a explicar. Para poder entender el valor del confesionalismo cristiano, tenemos que hacer un poco de análisis de la historia y nuestra cultura. Para entonces construir un confesionalismo bíblico y contracultural para influenciar a las naciones a venir al Señor de señores. En la historia de la humanidad, en nuestro pecado, buscamos suprimir nuestro conocimiento de Dios, nuestra naturaleza religiosa que discutimos. Primero, y en la Biblia está, por medio de religiones paganas y filosofías que buscan suplantar el lugar del único Dios verdadero con dioses falsos. Simple matemática. Quita uno, pon el otro. Luego, por medio de filosofías humanistas que remueven todo sentido de la divinidad por completo. Luego de la industrialización del mundo en la era moderna y las 2 guerras mundiales. El siglo XX marca la ocasión donde nuestra fe, ¿en dónde? En la razón humana. Nuestra fe en la idea de que el hombre puede lograr una iluminación moral sin Dios se desinfla. La desigualdad económica y en las clases sociales, el deseo por poder y dominio en el hombre, representados en figuras como Adolfo Hitler, y la fe en la ciencia, aparte de Dios, prueban que no son suficientes para apaciguar el conflicto interno en el hombre. Las ciencias ya no operan sobre la suposición de que Dios es el creador y sostenedor del mundo, y por ende la ciencia es posible. Dios se remueve completamente del fundamento, en cambio, como les dije, por un materialismo. Que todo lo que hay en la vida son reacciones químicas, que no hay valor o ética trascendental, sino solo circunstancias accidentales en un mundo sin propósito. Hermanos, que básicamente no hay diferencia entre el ser humano y un saco de tierra. Eso es lo que se cree hoy. Este pesimismo materialista y ateo causa un giro en el pensamiento en el oeste en una de 2 formas. Un retorno a la ortodoxia cristiana o una entrega total al individualismo radical. Ya en el siglo XXI, una entrega total
al individualismo radical, que ya ni considera la existencia de Dios, que ya no considera realidades objetivas, da a luz a lo que se le conoce como el posmodernismo. El posmodernismo es un total rechazo de todas las categorías religiosas, objetivas, racionales, científicas que han definido la cultura occidental. Su credo, su confesión, se puede resumir en las siguientes proposiciones. Esto es lo que cree el mundo en que tú vives. Número 1, como les dije, no hay realidad objetiva. Número 2, que no hay verdad científica ni verdad objetiva. No hay realidad ni verdad objetiva. Número 3, la ciencia y la tecnología, incluso la razón y la lógica, no son vehículos de progreso humano. Son instrumentos sospechosos del poder establecido. Ya no puedes razonar con gente. ¿Te parece ya algo familiar? Número 4, la razón y la lógica no son universalmente válidas. Número 5, no existe tal cosa como la naturaleza humana, el comportamiento humano y la psicología están determinados o construidos socialmente. 6, el lenguaje no se refiere a una realidad fuera de nuestra identidad individual. 7, no hay conocimiento certero. Y número 8, ninguna teoría general del mundo natural o social puede ser válida o verdadera. Solo lo que existe son metanarrativas de gente en poder. Eso es todo. No existe la verdad. La verdad es aquel que dice eso en el poder y más nada para manipularte. Este credo es aquella que alimenta el movimiento homosexual y transgénero en que nosotros vivimos. Rechazan todas las categorías de razonamiento natural y creen que están siendo oprimidos si tratas de confrontarlos. Inclusive los motivas a ellos a buscar dominio del Estado, que eso es lo que está ocurriendo ahora, para forzarte a obedecer su credo. Si aún estás dudando de cuán inevitable es el credo impío y la ortodoxia posmoderna. Hace poco vi en este mes de orgullo homosexual, el presidente de los Estados Unidos publicar la bandera homosexual, que es robada del pacto con Noé, pero lo publicó sobre la ciudad de Washington, D.C., diciendo que los Estados Unidos es una nación de orgullo homosexual. Yo no sé qué más tiene que pasar para que nosotros entendamos que es Cristo o abrazamos la locura. Si te atreves a contradecir la ortodoxia posmoderna, tú vas a ser condenado como hereje. Vas a ser excomunicado del mundo. Perderás tu trabajo, tu reputación y cualquiera que sea tu posición en el mundo. Te obligan a obedecer su falso evangelio de inclusión y tolerancia, aunque tengan que excluirte y perseguirte por tu fe. La religión es inevitable. El confesionalismo es inevitable. No existe la neutralidad. No fuimos creados para ser neutrales. Siempre habrá un amo, siempre habrá un Dios. Esto es cuestión de cuál Dios, el verdadero o uno falso. ¿Cuál religión, la verdadera o una falsa? Es precisamente esta la razón que necesitamos recobrar nuestro confesionalismo histórico y rechazar la del mundo. Ahora enfoquémonos en la regla de fe que está en la Escritura. Si miramos de cerca las Escrituras, vamos a ver que hay una regla de fe, como les dije, una metodología, una regla de comunicar las verdades de Dios en proposiciones cortas, diseñadas para resumir y solidificar cuál es precisamente la fe que Dios ha revelado a través de los años. En pocas palabras, los apóstoles nunca argumentaron con la mentalidad de rechazar credos y confesiones, todo lo contrario. Argumentaron de forma confesional. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. En forma resumida, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo que esté firme en la regla de fe que le fue dada. Ese pasaje bíblico, vemos la definición de una teología cristiana. Tenemos la gracia de Dios, tenemos lo que se conoce como una cristología básica, señalando la preexistencia de Cristo, su entrada en la historia y su salvación que quita la muerte para ofrecer vida eterna por medio del evangelio. En pocas palabras, cubre una gran parte de la teología bíblica. Otro ejemplo es Filipenses 2, versículos del 5 al 10, y no lo voy a leer por cuestión de tiempo, donde eruditos creen que es parte de un himno de la iglesia neotestamentaria, que resalta esta regla de fe, esta forma que ofrece un resumen doctrinal de aspectos claves en la cristología de Pablo. En general, las cartas pastorales contienen un tono y contexto de un maestro, asegurándose que las formas y tradiciones que los apóstoles enseñaron fueran preservadas en la nueva generación de líderes que estaban discipulando. Pablo sabe que su tiempo apostólico va acabando y por ende necesita establecer una estructura, unas bases fuertes capaces de fortalecer, defender y mantener saludable a la iglesia en un mundo posapostólico. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 15, dice: así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. El énfasis es claro. Pablo quiere que estemos firmes en las tradiciones que él ha enseñado. Luego de la muerte de los apóstoles, la iglesia primitiva recoge esta enseñanza para continuar la tradición en las próximas generaciones. El discipulado apostólico entonces forma la iglesia primitiva. Luego de la muerte de los apóstoles, la regla de fe que fue sembrado en los próximos discípulos, la tradición de defender, mantener y refinar el entendimiento de la fe, probó ser instrumental para la salud de la iglesia primitiva. El cristianismo representaba una gran amenaza para aquellos en poder en el imperio romano. La ética cristiana es única en aquel entonces y sigue siéndolo hoy día. Pero las religiones paganas en esencia enseñaban una de dos proposiciones. Número uno, que el propósito del hombre, esto es para los paganos en ese tiempo, que el propósito del hombre es embriagarse de poder y placer sin límites en el mundo como señal de dominio. Ese es el imperio romano. O número dos, que el propósito del hombre es escapar del mundo de placeres y de conocimiento escondido como señal de dominio, de filosofar, cosas que no se puede comprender. El cristianismo, proclamando que Cristo es el Señor y no el César, vivían muriendo a su pecado, ordenando sus deseos según el carácter del Cristo en el mundo, según el evangelio dado a conocer. Una vez la autoridad apostólica muere, este tesoro está vulnerable a ser pervertida de peligros interiores como peligros exteriores. Por ende, el oficio del anciano cobra increíble valor para proteger la tradición. Y así entonces se forma la didaché. No sé si han escuchado de eso. La didaché es uno de nuestros escritos más antiguos, escrito entre el primer y segundo siglo después de la ascensión de Cristo. Instruye a la iglesia en doctrinas esenciales como el bautismo y la Santa Cena
enfatiza en la importancia del orden eclesiástico en el gobierno de ancianos y cómo percibir un falso maestro. Ya a tan temprana edad de la iglesia vemos la respuesta a retos de autoridad y gobierno. Ya estaban presentes y los padres de la iglesia primitiva entendieron que las reglas de fe, la tradición que habían recibido de los apóstoles fue vital. Movimientos filosóficos tampoco perdieron el tiempo en atacar la iglesia a tan temprana edad. El gnosticismo, siendo el ejemplo más conocido de esto, el gnosticismo es una secta que en general enseñaban que había un dualismo cosmológico entre Dios y la creación, que había un ascetismo estricto. El ascetismo es separarse del mundo. El repudio a la creación material. Ellos decían que la creación es mala, en sí, mala. Y de ahí se forma lo que se le conoce el docetismo, que niega que Cristo se encarnó, que entró en tiempo y espacio, que ocupó cuerpo. Y ellos creen en lo que se le llama la existencia de la chispa divina. Eso no es lo mismo que la imagen de Dios. En respuesta al gnosticismo, el énfasis de la encarnación de Dios en la historia, en la persona de Cristo, la distinción entre las personas de la Trinidad, la resurrección y el retorno de Cristo para juzgar al mundo es crucial. Y ahora entonces el credo de los apóstoles es otro documento que nos provee esos mismos detalles como producto de las luchas de la iglesia primitiva contra herejes y lobos. Este credo se llama el credo de los apóstoles, no porque haya sido producido por los mismos apóstoles, sino porque contiene un breve resumen de sus enseñanzas. Expone su doctrina en sencillez. En su forma actual, está fechado no más tarde del siglo IV. Más que cualquier otro credo cristiano, puede llamarse con justicia un símbolo ecuménico de la fe. Y esto es lo que dice, se lo voy a leer, si nunca lo han leído. Esto es lo que todo cristiano debe confesar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Más allá de la didaché y el credo de los apóstoles, tenemos 7 concilios universales de la iglesia que definen doctrinas esenciales que toda iglesia protestante toma por sentado. Y por cuestión de tiempo solo las voy a mencionar y me enfoco en algunos detalles de los mismos que creo que son útiles. Los 7 concilios son los siguientes. El primer concilio de Nicea, que ocurrió en el año 325 después de Cristo. El primer concilio de Constantinopla, que ocurrió en el año 381. El primer concilio de Éfeso, que ocurrió en el 431. El concilio de Calcedonia, en el 451. El segundo concilio de Constantinopla, en 553. El tercer concilio de Constantinopla, que ocurrió entre 680 y 681. Y el segundo concilio de Nicea, que ocurre en el 787 después de Cristo. La iglesia oriental rechazan el reconocer la naturaleza ecuménica de cualquier otro concilio luego de estos. Y la Iglesia Católica Romana reconoce unos 14 concilios más, el último siendo el segundo concilio del Vaticano, que ocurre entre el 1962 al 1965. El protestantismo, que tiene un entendimiento eclesiástico distinto a ambos, la Iglesia Oriental y la Católica Romana, solo tiene un uso limitado de estos 7 concilios. En realidad, enfatiza mayormente en los primeros 4 concilios que produjeron el credo de Nicea y el credo de Calcedonia, donde ambos proveen un mejor contexto para poder tener un mejor entendimiento de nuestra propia tradición.
El credo niceno fue el resultado del concilio de Nicea en 325. El credo enfatiza la doctrina de la Trinidad en respuesta a las enseñanzas de un clérigo que se llamaba Arrio. Y él negaba la divinidad del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora bien, el asunto se complica cuando se trata de intentar definir la naturaleza de Dios en términos humanos y lingüísticos. La complejidad del concilio de Nicea culminó en el primer concilio de Constantinopla, que refleja los desarrollos lingüísticos por medio de muchos debates sobre la naturaleza trinitaria de Dios, particularmente en definir la persona y naturaleza divina del Espíritu Santo. El resultado del mismo se le conoce como el Credo de Nicea-Constantinopla, que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, universal siendo católica. Confieso que hay un solo bautismo por el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eclesiásticamente, ese credo es el estándar de la ortodoxia protestante hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido los frutos de los credos y la iglesia primitiva? Pues son las confesiones protestantes. En el periodo de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, la iglesia en el oeste de Europa comienza un proceso de fragmentación institucional que continúa hasta hoy. Esta fragmentación para formar distintos grupos se envuelve en formar confesiones para que se identifiquen a diferencia del uno al otro. Otro factor que motiva la formación de confesiones es cómo la teología estaba íntimamente relacionada con la política, porque las posiciones teológicas de figuras en poder tenían implicaciones para la milicia y qué alianzas iban a formar. Aunque hay un gran número de confesiones que fueron producidos en este tiempo, sin lugar a dudas, las confesiones que fueron de mayor influencia en las denominaciones protestantes fueron las siguientes: los 39 artículos anglicanos, el libro de Concordia, las 3 fórmulas de unidad, los estándares de Westminster y la Confesión Bautista del 1689. Y en general, primero, todo ese material confesional es formado dentro del formato trinitario y cristológico que es confesado en la iglesia primitiva. No hay evidencia de que los reformadores estaban intentando crear una teología completamente nueva. Todo lo contrario. Los reformadores y sus sucesores estaban agradecidos del trabajo teológico hecho por la iglesia a través de los siglos. También creían que todo lo que confesaron estaba sujeto a la corrección de las Santas Escrituras. Segundo, hay un alto nivel de consenso entre estos documentos confesionales en cuestiones de la esencia de la fe cristiana, que incluye la naturaleza de Dios, la historia de la salvación y la naturaleza de la justificación por la fe y la santificación. Esto es un dato increíble si tomamos en cuenta que estos fueron escritos por hombres no inspirados por Dios en diferentes contextos culturales. Tercero,
sí hay puntos de diferencia entre las confesiones. La más reconocida históricamente es la diferencia entre los luteranos y reformados en su perspectiva de la presencia del Señor en la Santa Cena. Pero estas diferencias denotan un honesto compromiso con la identidad confesional e histórica de cada iglesia en medio, particularmente hoy, de un mundo postmoderno. Es de vital importancia que la iglesia desarrolle un carácter de enseñar su fe de forma pública y explícita para la salud de la iglesia. El uso práctico de estas confesiones produce una iglesia saludable, madura y contracultural. El tener una identidad confesional es contracultural. Armoniza con nuestro llamado a ser sal de la tierra, proclamando la fe que fue dada a los santos en la Biblia. Nuestro propósito no es ser uno con la cultura, es predicarle a la cultura la verdad histórica de nuestra fe. Nuestro mundo moderno ahora mismo está embriagado de poder, de autosuficiencia, de constantemente buscar cuál es la próxima novedad, sacrificando el baluarte de la verdad que nos mantiene saludables. Uno de los usos más prácticos de ser una iglesia confesional es incluirlo en la liturgia los domingos para recordarnos y refrescar nuestra memoria de quién es Dios, quién es Cristo, cuál es la naturaleza de nuestra salvación, el reino de Cristo y su retorno de juzgar al mundo. Que esta verdad se mantiene en el centro de nuestras vidas. No importando qué esté pasando en tu vida personal o qué esté pasando en la cultura. Vivimos en un mundo que no sabe qué es un hombre, que no sabe qué es una mujer. Porque andan buscando dónde está aquello que nos define, que trasciende los tiempos y culturas. He aquí nuestros credos y confesiones. Los credos y confesiones ayudan a definir relaciones entre iglesias, ya que su fe está publicada para el escrutinio público. Esto permite que haya un ecumenismo verdadero, no uno basado en pastores o amistades, sino en la confesión de fe que expone robustamente toda la palabra de Dios. La transparencia de los credos y confesiones ayudan a mantenernos unidos, a perseverar en nuestros caminos como hermanos en los días más oscuros. Los credos y confesiones representan la máxima competencia doctrinal para una congregación. Al ser resúmenes detallados de la fe, representan la más alta expresión de lo que la iglesia aspira a enseñar para construir a un creyente enteramente preparado para toda buena obra. Cuando una iglesia adopta los credos y confesiones, cuando requiere que los ancianos y diáconos lo crean, envían un mensaje a sus congregantes y visitantes sobre cuán importante realmente es la vida doctrinal. Pues más allá de milagros y portentos del reino, la misión de Dios es construir una iglesia digna de su rey a lo largo de la historia hasta la consumación. Presentar una iglesia madura, consistente, fiel y perseverante. Los credos y confesiones son de vital importancia para el logro de ese objetivo. Mateo 28, que les leí al principio, y la Gran Comisión son sumamente claros. ¿Cuál es la misión de Dios en el mundo? Toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dado. Jesucristo. Y por lo tanto debemos discipular a las naciones a obedecer todos los mandamientos del Señor. Y para finalizar, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que también le leí al principio, nos exhorta a ser firmes en el evangelio que nos entregó lo mismo que a él se le fue dado.
La misma verdad que no cambia. La raíz que produce el árbol que echa fruto en su día para la sanidad de las naciones. Todos ya somos confesionales. Todos los cristianos creen que la Biblia y sus enseñanzas pueden ser resumidas de manera sistemática, a diferencia de lo que está revelado o armonizado de cómo está revelado en la Biblia. La única diferencia es que aquellos que niegan los credos y confesiones no publican ni escriben su credo para que otros examinen su identidad y probar su doctrina a ver si está realmente arraigado en la Biblia. La Biblia inspira una demanda a la producción de credos y confesiones. Los imperativos paulinos de ser fiel a la tradición que enseñó, a guardar la doctrina que nos entregó, es motivo suficiente de proteger, defender y sostener la fe una vez dada a los santos por medio de los credos y confesiones. En medio de un mundo que necesita este evangelio que han escuchado hoy, este evangelio histórico que responde contundentemente a la pregunta más apremiante de este siglo. ¿Cómo entonces viviremos? Y más allá de solo decir, Cristo es la respuesta, como dice el Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, vivimos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú perseveras, preservas tu iglesia a través de los siglos. Danos un deseo a recobrar estas verdades históricas, a recordar estas verdades históricas domingo tras domingo, que nos refresca, que nos equipa, que nos santifica. Ayúdanos a cumplir la gran comisión. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Para hacerte un aliado de Ira y Gracia y ayudarnos a crear y distribuir más contenido y recursos gratuitos, visita iraygracia.com/donar.